lo cual le doy la más cordial bienvenida a esta Cámara de Senadoras y Senadores, a la señora Rin Azalén, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Saludo con aprecio a las senadoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, de manera especial a la senadora Malú Michel, presidenta de esta comisión. A la doctora Patricia Olamenti, integrantes de las representantes de la Alianza Política Feminista, a quienes agradezco la invitación para poder llevar a cabo esta reunión. A la senadora Amalia Dolores García Medina. A la senadora Alejandra Arias Sevilla. A la senadora Laura Leonel Torres. A la senadora Cecilia Guadiana, a nuestra vicepresidenta de la mesa directiva, la senadora Verónica Camino, y a nuestro compañero senador Juan Carlos Loera, de Chihuahua. No. Perdón, de Ciudad Juárez. También a nuestra amiga luchadora social Betty Cosío, feminista. Y a todos ustedes. Expreso nuestro sincero agradecimiento a la relatora por realizar esta visita de cortesía al Senado de la República. Somos conscientes de que su presencia en México no se realiza en el marco de una visita oficial, sino que corresponde a una invitación de la Alianza Política Feminista, por lo que esta presidencia valora mucho su disposición al diálogo, que nos permitirá conocer su visión y su experiencia internacional en un espacio de carácter institucional con todo el respeto que nos merece. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las expresiones más dolorosas, persistentes y normalizadas de la desigualdad en el mundo. No es una realidad lejana ni abstracta, tiene nombres, rostros e historias de vida desafortunadamente truncadas, y México, como muchos países, se enfrenta con profunda preocupación y con un sentido de responsabilidad ineludible. En nuestro país la violencia feminicida, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la desaparición de mujeres y niñas, la trata de personas con fines de explotación sexual, así como las violencias institucionales y digitales siguen arrebatando vidas. Estas violencias se agravan y se profundizan cuando se cruzan con otras condiciones de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, la pertenencia a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, la condición migratoria, la pobreza o la discriminación. Para ellas, la violencia es más frecuente, más silenciosa y más cargada de impunidad. Nombrar esta realidad con honestidad no debilita al Estado, por el contrario, lo fortalece. Pues reconocer las deudas pendientes es un acto de responsabilidad y un compromiso ético de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas significa decir la verdad, medir con rigor lo que ocurre y actuar con decisión mediante políticas públicas integrales, sostenidas y evaluables. Ese es el camino que hemos decidido transitar. Al mismo tiempo, es importante decirlo con claridad.
México ha avanzado en este terreno. En los últimos años hemos emprendido transformaciones profundas para colocar los derechos de las mujeres en el centro del orden jurídico. Contamos con un marco normativo de vanguardia que reconoce en la Constitución el derecho de las mujeres, niñas y niños a vivir libres de violencia, la obligación reforzada de usarlo y el derecho a la igualdad sustantiva. Se han fortalecido mecanismos esenciales para la protección inmediata de las víctimas, como las medidas y órdenes de protección que desde diciembre de 2024 pueden otorgarse sin necesidad de que exista una denuncia formal. Asimismo, a través del Registro Nacional de Medidas de Protección para Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, se busca asegurar la continuidad y el seguimiento de las órdenes de protección independientemente de la entidad federativa en la que hayan sido emitidas o de los cambios de domicilio que puedan tener las víctimas. Estas órdenes además pueden ser otorgadas de manera inmediata por las instituciones de seguridad pública, priorizando la protección de la vida y la integridad de las mujeres, niñas y niños. De igual forma, es obligatorio que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas a la atención de delitos cometidos por razón de género, así como con centros de justicia para las mujeres. Se han ampliado y perfeccionado también los tipos penales relacionados con la violencia sexual y de manera particular relevante los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Ya escriben, porque el tiempo no puede ser un aliado del agresor ni una carga adicional para quienes fueron violentados en su infancia y no contaban con el apoyo y los recursos para denunciar. Sin embargo, sabemos que la impunidad continúa siendo una herida abierta y una de las principales exigencias de las mujeres mexicanas. Por ello, valoramos profundamente el mandato que usted encabeza, señora relatora Rim Salem. Su labor representa una voz que escucha a las víctimas, observa las estructuras y nos recuerda que la violencia no es inevitable. La violencia es inevitable y no es tolerable. Desde el Poder Legislativo asumimos con plena responsabilidad la tarea de legislar con perspectiva de género. Nuestro compromiso es muy claro: que ninguna decisión pública sea ajena a la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. Señora Rim Salem, estamos convencidas de que su presencia y sus aportaciones fortalecerán de manera decisiva las visiones. De alguna manera compartimos en torno a este camino para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas. Le reiteramos nuestra más cordial bienvenida a la Cámara de Senadoras y Senadores, con la certeza de que el diálogo que hoy iniciamos será franco, respetuoso y transformador. Quiero señalar que desde el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se han hecho compromisos fundamentales dentro de la transformación. Nuestra presidenta ha asumido la agenda feminista, que este ha sido un compromiso fundamental y que somos referentes a nivel mundial en este tipo de aspectos por su compromiso, por su trabajo y por lo que representa en nuestro país. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento por el estar el día de hoy aquí, a pesar de que no sea una reunión de carácter oficial. Desde luego, este intercambio seguramente fortalecerá nuestras visiones en torno a las políticas que se siguen en nuestro país
en defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Muchas gracias. Agradecemos el valioso mensaje de bienvenida de la senadora presidenta Laura Itzel Castillo Juárez. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias, muy buenos días. No sé si se oye bien. Muy bien. Bueno, pues saludo con aprecio a la señora Rim Al-Salem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Agradezco sinceramente que haya realizado esta visita de cortesía al Senado de la República, tomando en cuenta, por supuesto, a esta comisión y abriendo este espacio de diálogo con nosotros. También agradezco, por supuesto, a nuestra compañera, amiga Patricia Olamendi y sus compañeras de equipo, a Betty Cosío, a nuestra compañera Alberti, a quienes reconozco por su trayectoria y su compromiso permanente con los derechos humanos de las mujeres y por haber sido el puente junto con la Alianza Política Feminista para que esta reunión se realizara. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañan, los enlaces de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de las Mujeres. Gracias por su presencia. Y, por supuesto, a mi querida compañera de ruta de hace más de 30 años, mi querida presidenta de la Comisión de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo, por sus palabras, por acompañarnos, por siempre estar atenta a esta agenda y por este importante encuentro. También agradezco a mis compañeras y compañeros senadores, a Araceli, a Meli, al senador Loera, a mi querida Vero, a mi querida Ceci, querida Amalia, a nuestra querida compañera también Alejandra, a todas senadoras de la República, a Laura, muchas gracias Laura, a todas ustedes por esta presencia. Esta visita la valoramos de verdad y por supuesto es importante porque nos permite que desde nuestra militancia feminista escuchemos a todas las voces que tenemos en el mundo y en este caso en Naciones Unidas. Es importante también porque enriquece la agenda legislativa específicamente sobre los temas que usted promueve, fortalece, como son las violencias estructurales o muchos otros temas que seguramente escucharemos de usted. Desde el Senado de la República y particularmente desde esta comisión reconocemos los avances legislativos que hemos tenido en México de manera progresiva. Hemos ido construyendo un marco normativo que ha tenido un impacto real en la vida de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas, no solo en el reconocimiento formal de sus derechos, sino en el impulso de reformas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y a generar las condiciones para que esos derechos puedan ejercerse plenamente. A pesar de que estos avances no han sido automáticos ni suficientes por sí mismos, porque sabemos que siempre tenemos que ir avanzando en nuestra agenda, han permitido abrir caminos, generar herramientas y sentar grandes bases para crear políticas con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. Un ejemplo de ello son las reformas recientes impulsadas por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que refuerzan el enfoque preventivo de atención integral al establecer bases más sólidas para que el Estado actúe de manera anticipada y coordinada frente a las violencias que enfrentamos las mujeres. Estas reformas no buscan solo atender consecuencias de la violencia, de las violencias, sino también incidir en sus causas estructurales, fortaleciendo la detección temprana, la prevención de estas violencias, a fin de garantizar una respuesta institucional que es nuestro gran anhelo en el mundo y en nuestro país. Por esto, este encuentro no es un acto protocolario más, representa una oportunidad para mirarnos objetivamente, observando nuestras experiencias con una visión internacional, para reafirmar que la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias no son concesiones gratuitas, sino obligaciones del Estado y una causa que nos convoca ética, política e insistencialísimamente. No me salió. Bueno, insistencialmente, exactamente. Bueno, voy a pasar un pequeño
una pequeña PowerPoint de 150 láminas. No es cierto. Vamos a pasar esta rápidamente para que usted y nosotras también disfrutemos de los avances que tenemos hasta este momento en el país. Bueno, durante las legislaturas 64, 65 y 66, en el Senado, en donde he tenido el honor de ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se han dado importantes avances legislativos en materia de atención, prevención, sanción y eliminación de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, las cuales han representado un logro muy importante en el reconocimiento y garantía por los derechos humanos de las mujeres. El 6 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros, que reforma los artículos mencionados en la lámina y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma se debe y garantiza la paridad en los cargos de decisión política en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes de la Unión y organismos autónomos, armoniza las leyes secundarias con la reforma mencionada y observa el principio de paridad de manera progresiva. Los compañeros senadores en aquel momento nos decían, pero paridad es igualdad. Sí, paridad es igualdad. En igual número, en igual circunstancia, en igual lugar, para poder competir en condiciones de igualdad frente a los hombres. ¿Cuáles han sido los avances? La siguiente, por favor. Primero, la paridad está incluida como un principio constitucional en la legislación secundaria, se introduce un lenguaje incluyente, estamos convencidas de que lo que no se nombra no existe y que el lenguaje ha sido un instrumento de lucha del feminismo para visibilizar a las mujeres, a las niñas y para visibilizar la desigualdad de la cual hemos sido víctimas. Y además es un lenguaje no discriminador en todo el articulado que se ha reformado. También se establecen obligaciones a los partidos políticos sobre observar en la postulación de sus candidaturas el principio de paridad y los partidos políticos deben garantizar la participación igualitaria de las mujeres y los hombres libres de violencias. Las compañeras de las organizaciones no gubernamentales acompañaron una reforma muy importante, 3 de 3, que en compañía con ellas vamos a revisar. Vamos a revisar en todo el país, porque fue un fracaso, un absoluto fracaso. Exactamente, no el fracaso de la legislación, sino la instrumentación. Y lo vamos a vigilar, vamos a sentarnos con quien tengamos que sentarnos para que no nos vuelva a suceder en el 2027. También se aprobó la llamada, ahí está, la llamada Ley de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que reforma la Constitución, el 38 y el 102, y que es una reforma que en materia de suspensión de derechos a las personas violentadoras y deudores alimentarios morosos que no pueden ser candidatos en ningún momento ni nombrados para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y no, así como no podrá ser registrado a cargos de elección popular en los 3 órdenes de gobierno. También esa es la que vamos a revisar, por supuesto ya lo mencioné, porque no quedó claro el procedimiento mediante el cual tendrían que darse de alta estas personas en donde no tienen nada en su contra para poder ocupar un cargo o ser candidatas o candidatos. Luego tenemos también en materia de violencia política contra las mujeres, esta fue muy importante porque de nada servía la paridad si no teníamos la otra mitad de esta ley, que era la violencia política contra las mujeres. No tenemos dinero, a ver cómo le haces para ir, no se nos da presupuesto, se nos llega la convocatoria tarde para participar. Es decir, estas prácticas patriarcales y machistas que no nos permiten avanzar. Estos son los ordenamientos que se modificaron: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley de Instituciones y Procedimientos, en fin, todas, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que era muy importante, y la Ley General de Responsabilidades y de la Fiscalía General de la República. Por supuesto, ya se imaginará usted las resistencias que tuvimos
pero lo logramos y lo logramos con un voto incluso unánime por parte de los partidos políticos. También, la que sigue, por favor, tenemos avances legislativos en materia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Las órdenes de protección que nacieron con la Ley General en 2006 eran caducas, no servían, eran de una semana. Ahora las mujeres pueden tener hasta un mes y renovar esas medidas de protección que se otorgan, y se reguló, por supuesto, en beneficio de las víctimas. No es la víctima la que le tiene que avisar al juez si le pagaron la pensión, o si se alejó el agresor, o si ya no le mandó mensajes. No, es el juez y la jueza o el Ministerio Público quien tiene que vigilar que haya cumplimiento de esa medida de protección. Se reguló la violencia digital y mediática, que era de verdad una pandemia en este país, con el tema de salvaguardar, por supuesto, la integridad física y psicológica de las mujeres ante los medios electrónicos. Se reformó el procedimiento para la declaración y seguimiento de la alerta de violencia de género. Relatora, nosotras tenemos este instrumento, esta medida en donde si en un espacio, en una colonia, en un lugar en específico se están realizando asesinatos, desapariciones contra nosotras, se declara por parte del gobierno una alerta de género que no funcionaba, que estamos tratando de hacerla más ágil, que salga un programa de acción inmediato por parte de Seguridad Pública, por parte de todos los integrantes de un cabildo, para que se frene la violencia y se detecte y se investigue inmediatamente qué está pasando. Esa es la alerta de violencia de género contra las mujeres que estamos tratando, ya la reformulamos. Parece ser que en algunos lugares se ha hecho eficiente y en otras han bajado los brazos los gobiernos y han esperado a que la alerta de género entregue una propuesta, y no es así. Está haciendo un gran trabajo la Secretaría de las Mujeres precisamente para que se eficientice todo este procedimiento. Y se agregó también una forma de violencia física, los ataques con ácido, sustancias corrosivas, que lamentablemente tenemos varias víctimas en nuestro país y en el mundo. También se regularon los centros de justicia. Los centros de justicia es un espacio único donde está el ministerio, juezas, jueces, ayuda psicológica, ayuda legal, para que no estuviéramos yendo de un lado a otro. Y estos centros de justicia estaban brotando como si fueran flores y no era así. Teníamos que regular, darle un marco jurídico y ahora ya lo tenemos. Se estableció la obligación de atender a las mujeres víctimas de violencias por medios digitales o remotos y se aprobó la reforma que define la violencia por interpósita persona, que es un tipo de violencia familiar que se comete contra nosotras a través generalmente de las parejas que no nos tocan, no nos pegan, pero a través de una tercera persona, que son los hijos, la mamá de ella o algún familiar, cometen actos de violencia contra ellas y ellos y finalmente nos golpea a nosotros. Esta que le han querido llamar, que a mí no me gusta, la dichosa violencia vicaria, porque no dice nada, es una violencia a través de terceras personas. Y bueno, pues también tenemos en materia penal, que es muy importante, la siguiente, por favor, que se incluyó la violencia sexual en espacios públicos, así como las acciones de políticas públicas para contrarrestarla. Se incorpora la obligación de establecer programas con el fin de atender a mujeres víctimas de violencias, principalmente de violencia económica. Y les tengo una muy buena noticia. Ayer se aprobó ya en la Cámara de Diputados, en la comisión, se aprobó ya la minuta que enviamos de la Cámara de Diputados sobre el abuso sexual para que la enviamos del Senado a la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Comisión para la Igualdad y sube a pleno, no sé si ahorita ya se está votando, porque perfeccionamos el delito de abuso sexual. Con la opinión de varias compañeras expertas y, por supuesto, para prevenir y atender esta gran violencia tan espantosa que vivimos en el ámbito público como en el privado. Que hubo una resistencia ahí para aceptar público como privado, pero lo logramos. Queremos comentarle que la primera iniciativa presentada, la siguiente, por favor. La anterior, por favor. Tenemos el reconocimiento de las personas trabajadoras del hogar, muchas mujeres
que ayudan a otras mujeres que son ayudadas por trabajadoras del hogar, ahora las pueden registrar en el Seguro Social y eso pues se reconoció una igualdad, también una igualdad salarial. Hay mujeres que nada más contratan a otra mujer 4 horas, no importa esas 4 horas, das una parte al Seguro Social y ella da otra parte para quedar registrada ante el Seguro Social. Se estableció que en los casos de madres y padres trabajadoras con hijos con diagnóstico de cáncer, gozarán de una licencia para ausentarse en sus labores durante el tiempo que dure el tratamiento oncológico. Estas reformas constitucionales, seguimos a los artículos. Es que aquí ya no me está dando la cosa esta. La diapositiva 10. Bueno, aquí estamos catalogando como imprescriptibles por la gravedad hacia las personas afectadas, los delitos de abuso sexual, genocidio, pederastia y también distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual infantil y el acoso sexual a menores. Fue una reforma integral también en materia de investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio y también en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que esperemos tener uno en todo el país. Bueno, este nuevo código protege diversos derechos de las mujeres y además estamos tratando trabajando mucho por el acceso a la justicia en caso de violencias contra las niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Bueno, a mucha honra, esta es nuestra presidenta, usted ya la conoce, estamos muy orgullosas de ella. Ese fue el día que tomó protesta y para nosotras era un llorar que ni le cuento, porque lo logramos, porque llegar a ser presidenta de la República en un país donde todavía hay prácticas patriarcales, pues nos pareció un gran éxito y nos sentimos muy orgullosas de ella. Queremos comentarle que en materia de igualdad sustantiva, en materia de perspectiva de género, en una vida libre de violencias, para eliminar la brecha salarial, la presidenta ha sido una gran aliada. Y también de manera concreta, la siguiente, por favor, se propuso estas reformas constitucionales, elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva para las mujeres, es decir, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Integramos la perspectiva de género en la Constitución, el derecho a una vida libre de violencias con ese, y también una acción de justicia histórica para eliminar la brecha salarial. Estos han sido grandes logros. Yo quiero hacer mención, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ese fue el día que presentamos las reformas en el Palacio Nacional. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos varias reformas que a raíz de las reformas a la Constitución, RIM, se tienen que reformar leyes secundarias, tú lo sabes muy bien. Estas reformas constitucionales se tradujeron en reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General de Acceso a la Ley de Igualdad, al Código Nacional de Procedimientos Civiles, a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Ya es obligación de la policía estar formada para atender con perspectiva de género a las mujeres. Ya hemos sabido, tendremos más adelante una reunión con el secretario de Seguridad para que nos platique cómo va esa especialización, porque de sensibilización estamos hasta acá. Queremos capacitación y especialización. Y bueno, y la Ley Federal del Trabajo también. Creo yo que esto ha sido lo más importante. Quiero también decirle que se aprobó ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, nada más que ya no lo alcanzamos a poner, una reforma en materia laboral. Una reforma en materia laboral que disminuye de 48 horas a 40 horas, que será gradual hasta el 2030, pero que libera no solamente el tiempo de los hombres, de las mujeres, porque las mujeres tenemos esta múltiple jornada. La gente cree que nuestro trabajo termina cuando salimos del trabajo remunerado. No, inicia otra jornada y por eso creemos que liberar el tiempo de los hombres y de las mujeres también va a contribuir a un sistema de cuidados que estamos construyendo poco a poco en este país. Esto es lo que queríamos platicar con usted. Ahí tiene usted un cuadro, aquí estamos
pues muy contentas, la verdad, por tener esta posibilidad del compromiso por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Nuestra presidenta fue víctima de abuso sexual en la calle y gracias pues a esta situación ya muchas demandas y problemas que veníamos ya arrastrando en muchos estados, logramos tener esta reforma. Y bueno, aquí están en materia de igualdad sustantiva y otras tantas que ponemos a su disposición en este documento que le vamos a entregar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Es todo. Gracias. Muchas gracias a la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por la presentación de estos avances legislativos desde la 64ª legislatura hasta la actual, la 66ª legislatura. A continuación, le damos el uso de la palabra a la señora Rim Al-Salem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de las Naciones Unidas, quien nos brindará su mensaje. Adelante, por favor. Buenos días a todos y todas. Primero, quisiera agradecer a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. No, ¿verdad? Más. Aquí. Aquí, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Aquí. ¿Esto? Este. Ah, ok. A ver, ¿ya? Sí. Es ese. Ah, ok. Bueno. Buenos días a todos y todas. Primero, ¿se escucha, no? Primero quisiera... ¿No? A ver, ¿este se escucha? Sí. Ok. Uy, Pero no, es que no... ¿qué hacemos? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Agradecer a la senadora, a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y también a usted, senadora Marta Lucía Micher Camarena, y también a todos y todas ustedes, senadores de la República. Siempre es un placer y un gran honor de regresar a México, como acaba de decir la señora Marta Lucía. Esta no es una visita de país, sino, por supuesto, todo lo que hacemos como relatores es oficial. Entonces, estoy aquí en una visita que llamamos visita académica y es realmente un privilegio, honor también de tener este espacio, esta audiencia con ustedes, porque nos importa también como relatores y me importa a mí también intercambiar con las autoridades, saber más sobre las buenas prácticas en el país, en cómo ustedes tratan el tema de la prevención de violencia contra las mujeres y niñas y las medidas que han tomado y se reconoce también internacionalmente por los procedimientos especiales, por los tratados, por la ONU y por los comités de los tratados internacionales, que México ha avanzado en muchas áreas, en particular, si puedo decir, avances legislativos. Yo, la verdad, quería hoy, en el tiempo que tengo, de enfocarme en tres temas que pueden ser relevantes a ustedes. Quizás antes de empezar, quería solamente también precisar que como relatora, yo escogí de manera muy deliberada intentar analizar las manifestaciones de violencia contra las mujeres y niñas en el mundo y entender cómo se están cambiando estas manifestaciones y también entender cómo se están cambiando las respuestas y las políticas públicas de los estados. Así que el primer tema que quería evocar es el tema de la gobernanza y las estructuras que adopten los estados
para prevenir la violencia y responder a las necesidades de las víctimas. Y quería compartir con ustedes algunas observaciones que he hecho observando la situación en el mundo. Así que no voy a hablar en particular sobre México, pero creo que hay algunos elementos que pueden ser también relevantes para el contexto nacional. Tengo que confiarles que me preocupa que a causa de las medidas de austeridad que fueron adoptadas por muchos países en el mundo, que está acompañada también con un incremento en la militarización, hay menos y menos recursos disponibles para atender a población vulnerable y para atender también a las necesidades de las mujeres. Y como ustedes saben, para llegar a la equidad sustantiva, hay que también adoptar medidas especiales para que las mujeres y las niñas lleguen a esta equidad sustantiva. Entonces, si tenemos menos recursos para, por ejemplo, las casas para las víctimas de violencia, para los órdenes, ejecutar las órdenes de protección, para medir y prevenir el femicidio, esto, por supuesto, es grave. Y acompañado con esto es un poco un abandono progresivo de estructuras específicas que fueron adoptadas para poder responder al fenómeno de violencia contra las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Hay por lo menos en 3 países donde se fusionó, por ejemplo, el Ministerio para las mujeres con otro ministerio, o se bajó la comisión que trata los temas de mujeres o la secretaría a hacer una subsecretaría. Entonces se bajó el perfil o se fusionó esta estructura específica dedicada a las políticas públicas para las mujeres. Y esto es problemático porque después no se puede realmente medir los logros, no se puede medir los resultados de las políticas y los programas que fueron adoptados. A veces también se mezclan temas de mujeres con las necesidades de grupos que necesitan atención, pero que no son mujeres. ¿Okay? O se pone todo en una bolsa única. Y podemos añadir a esto también otra cosa que me parece relacionada, es que ahora tampoco en muchos países se reconoce que las mujeres son una categoría material específica y que las mujeres son personas del sexo femenino. Y cuando hablo de mujeres, hablo también de mujeres que no se identifican como mujeres, pero quedan mujeres. Y hay también lenguaje en la política pública que vuelve a ser más y más neutral. Así que no hablamos de mujeres o madres o mujeres embarazadas, sino hablamos de personas en general. Y esto otra vez conlleva al hecho de que resulta difícil para una sociedad y un gobierno entonces saber estamos haciendo bien, estamos llegando a donde queremos llegar con la equidad sustantiva de las mujeres y niñas o no. Esto es una cosa. La otra cosa es que
disculpen, y también por lo mucho que hablamos sobre el tema de interseccionalidad y la importancia de la interseccionalidad, me duele la verdad que en la práctica vemos otra cosa, vemos un abandono de un enfoque real de la interseccionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para quizás simplificar la tarea, veo que muchos gobiernos ahora escogen grupos que sí tienen vulnerabilidades y sí tienen necesidad para un enfoque especial o actividades especiales, pero los escogen y los presentan como los más vulnerables, sin datos, sin evidencia, y que entonces se invisibiliza las necesidades de los demás grupos de mujeres que realmente siguen siendo vulnerables, sea porque son indígenas o sea porque pertenecen a una minoría sexual, orientación sexual o religiosa o etnia. Entonces se escoge a uno o dos grupos y se prioriza toda la intervención hacia este grupo. Entonces hay también este abandono de la interseccionalidad real. Y por el tema de las legislaciones, como he dicho, es muy importante avanzar en la norma legislativa de igualdad y de protección. Esto, por supuesto, es muy importante y, de hecho, muchos países han hecho avances muy importantes en este tema, pero lo que se ve también es que una ley sin recursos y sin una estructura adecuada para aplicar lo que dice la ley, no sirve o no nos llega a los resultados que queremos. Entonces, por ejemplo, con temas de femicidio, con temas de violencia sexual, hay, por supuesto, una impunidad que está por todos lados por estos crímenes, pero también falta todavía vías de referral mechanism, ¿cómo dices? Mecanismos para referir una víctima a la atención. Llega una víctima, no sabe a dónde llegar, llega una víctima que entonces se enfrenta con policía o jueces que tienen unos prejuicios muy reales que todavía no han incorporado un enfoque de género, porque más allá del tema de capacitación hay que realmente crear vías así, rutas que funcionan. También tenemos todavía el reto con los datos. No se colecciona datos basados sobre el sexo, edad y otras cosas importantes que se debe medir. Y como quizás otras cosas que quería plantear, porque sé que este Senado está discutiendo el tema de prostitución, como es el caso en muchos países, y quería también decir una o dos cosas sobre el tema de gestación subrogada, también que está siendo muy discutida en muchos parlamentos y senados del mundo. Y con este tema yo quería decir que a mi modo de ver hay elementos que unen a estos dos sujetos. Y lo que se vea en la gestión subrogada y la prostitución y la actitud de muchos gobiernos hacia este tema es que se intenta realmente normalizar y legalizar, normalizar
la prostitución y la gestación subrogada. Ahora, por la prostitución. Discúlpeme, y los dos para mí, enseño de estos intentos de regularizar los dos, son, a mi modo de ver, expresiones de la comodificación y sexualización de mujeres y niñas y sus cuerpos. Y la comercialización de esto, es decir, que queremos como normalizar el hecho de explotar las mujeres y niñas por ser del sexo femenino, explotar su capacidad sexual, pero también sus capacidades reproductivas. En el tema de la prostitución, yo de hecho había presentado un informe sobre este tema el año pasado. Es el informe único que existe de la parte de Naciones Unidas sobre el tema de prostitución. Fíjense que hasta ahora nunca hemos tenido un estudio sobre las consecuencias de la prostitución sobre mujeres y niñas. Siempre se ha mirado algunas cosas como el acceso a la salud de las mujeres en prostitución, pero nunca hasta este informe hubo un estudio así completo. Y una de las conclusiones más importantes es que la prostitución es un sistema de violencia a las mujeres y niñas y también da lugar a graves violaciones de sus derechos humanos, incluyendo violencia física, psicológica y económica. Y es una violencia dirigida contra las mujeres y niñas porque la absoluta mayoría de las personas en prostitución son mujeres y niñas, y la absoluta mayoría los que compran a las mujeres y niñas en la prostitución son hombres. Hay intentos de legalizar la prostitución por decir no, la prostitución no nos lleva a violaciones graves de derechos humanos, sino la prostitución es un trabajo como cualquiera. De hecho, queremos cambiar el lenguaje para llamarlo trabajo de sexo, y se diminúa estos resultados graves de los cuales yo he hablado. Sabemos que el sistema de prostitución en el mundo está agravado por la globalización, en la que todo se puede comprar y vender, por las desigualdades económicas, los conflictos, las ocupaciones, las militarizaciones crecientes, la destrucción del ecosistema, las guerras y las emergencias complejas. Y la mayoría de las mujeres y niñas que son víctimas de la prostitución son mujeres que vienen de situación de crisis, sea crisis ambiental, sea guerras, conflictos y cosas así. Entonces, estamos utilizando estas vulnerabilidades que ellas tienen en el sistema de la prostitución, y que se alimenta de la sexualización y racialización de la pobreza. Yo quiero también decir, como ustedes están estudiando o discutiendo qué tipo de leyes se debe adoptar, en mi informe yo examiné los modelos públicos de política pública adoptado en el mundo. No voy a comentar sobre todos los modelos, ustedes lo pueden ver en el informe, pero quería solamente informarles que, basado sobre mi estudio, tengo la convicción que el modelo más adecuado, más efectivo en combatir las violaciones graves de derechos humanos en la prostitución es el modelo nórdico,
o el modelo de igualdad. ¿Por qué? Porque intenta llegar al punto central que alimenta la prostitución, y es la capacidad de los hombres de comprar actos sexuales. Entonces, este modelo pide a los estados de penalizar las víctimas, las mujeres y niñas en la prostitución, tratándolas como víctimas, proporcionándoles apoyo integral, vías de salida de la prostitución, pero al mismo tiempo penalizar la compra de actos sexuales y aplicar sanciones estrictas contra el proxenetismo. Y también apoyar, exigir a las víctimas que denuncian a los perpetradores y proxenetas, recibir apoyo, recibir residencia legal o legalizar su estadía, porque la mayoría no están en un país de manera legal, y también hacer campañas sobre el tema de la prostitución y el daño de la prostitución. Esto es uno, y también está muy relacionado esto con el tema de pornografía. La pornografía es prostitución en el mundo digital. Y de hecho se ha visto que el acceso no restringido a la pornografía lleva a un incremento en la violencia física contra las mujeres. Y como último, quería decir también unas palabras sobre el tema de la gestación subrogada. Yo sé que en México ya hay 2 estados que han legislado sobre la gestación subrogada, y que en uno tercero se está también intentando de hacer lo mismo, que hubo un fallo también, ¿no?, de la Corte Suprema. Entonces creo que es importante también de mirar el tema de la gestación subrogada de un punto de vista de derechos humanos y verlo no solamente como un tema privado, un tema que se arregla entre las agencias médicas o los centros, las clínicas, el comprador y la mujer en subrogación gestante. Gracias. Pero hay que ver qué nos dice la evidencia sobre los resultados de este sistema de gestación subrogada. Y entonces también quería compartir con ustedes que he publicado también un informe sobre este asunto, que existe también en español, y que si ustedes no lo han leído, le sugiero también quizás hacer un vistazo, echar un vistazo, porque concluye también que el sistema de la gestación subrogada es también un sistema que es muy violento, que vulnera a los derechos de las mujeres y los niños que están nacidos en la gestación subrogada, la GPA. Y de hecho son muchos derechos que son vulnerados. Son el derecho humano a la salud adecuada, a la privacidad, a la familia, a la seguridad física. Aumenta el riesgo de esclavitud, de tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Y de hecho también consiste de actos de tráfico de personas. Y la industria de la gestación subrogada, otra vez, como en la prostitución, se aprovecha de la vulnerabilidad de mujeres, especialmente aquellas que provienen de contextos marginados o empobrecidos, alimentada por normas patriarcales,
desigualdades basadas en el sexo y género, disparidades económicas y la globalización. ¿Por qué? Porque las mujeres y niñas que son madres, ¿cómo se llama? Subrogadas, sí, en español. Sí, ellas muchas veces no tienen otra manera de sostenerse. Y uno de los mitos que existen es que la mayoría de lo que se paga llega a la mujer, y esto no es cierto. Llega a la persona intermediaria, llega a las clínicas que están involucradas en este tema. Entonces, aunque sea así, esta necesidad económica, no es cierto que ellos reciben la mayoría de lo que se paga. Ahora, por mucho de lo que hablamos de la autonomía física, el consentimiento, deben ustedes saber que lo que permite este sistema de seguir es que también estas mujeres y niñas firman en la mayoría de casos contratos que no entienden, contratos que son inhumanos, contratos a través de los cuales ellos ceden su control, el control sobre sus cuerpos y su autonomía. Hay un control enorme de todos los aspectos de este embarazo y entonces no tienen ningún control ni sobre el niño que está dentro o sobre su embarazo. Y significa también que cuando hay una vulneración de derechos, por estos contratos no pueden también ni siquiera expresarse o buscar acceso a la justicia. Ahora, el problema también es que los acuerdos de gestación subrogadas asignan un valor monetario a la capacidad de las mujeres para gestar y dar luz a niños sanos y también hay, de la perspectiva del derecho del niño, sabemos que hay una vulneración también muy grande de los derechos de los niños, porque los niños son separados forzosamente de la madre que dio luz a ellos y ellas. Esto les causa traumas profundas, sentimientos de pérdida y angustia emocional a largo plazo, y en algunas jurisdicciones la madre biológica ni siquiera está reconocida como madre en ningún momento y está tratada como una extraña legal. Ustedes saben que la Convención sobre el Derecho del Niño está clara en que hay que todavía tratar de centrar el interés superior del niño. Eso debe ser la consideración primordial en todas las discusiones. Sin embargo, esto no ocurre y los niños son tratados como objetos o propiedad que se compran o transfieren, no porque su situación lo requiera, para proteger su interés superior, como ocurre en adopción, sino porque el propio acuerdo crea una situación que le expone a los daños. Muchos también quizás desconocen que los graves desequilibrios de poder entre las madres gestantes y los padres que vienen a comprar el niño se traduce en la imposición de abortos en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Ahora, yo creo otra vez que para poder prevenir esta vulneración de derechos que encontramos en la gestación subrogada, se debe aplicar el modelo nórdico del cual yo acabo de hablar por la prostitución en el tema de la gestación subrogada. Es decir, tenemos que tratar las mujeres como víctimas. Necesitamos darles medidas de salida,
tiene que ser reconocida como la madre biológica. El niño tiene que saber de dónde venía, tiene el derecho de saber que él vino a través de gestación subrogada. Tenemos que centrar el interés del niño en decir qué vamos a hacer después. Hay que también hay que evitar situaciones, por supuesto, de apátrida y limbo jurídico que afectan a los niños, y se debe también asegurar que cualquier transferencia de derechos parentales debe realizarse únicamente mediante procesos judiciales de adopción con evaluación de la idoneidad parental equivalente a la adopción ordinaria. También hay que criminalizar la compra de niños y también las actividades de estas clínicas que para mí actúan como proxenetas, ajeno al rol que juegan en la prostitución. Yo sé que puede sonar muy duro decir esto, pero yo he examinado las evidencias, he hablado con mujeres que han tenido esta experiencia, con niños que fueron nacidos a través de esta situación. Ahora, yo hago una diferencia entre la gestación subrogada y la reproducción asistida, porque hay personas que me dicen, bueno, hay condiciones en las cuales se puede permitir la subrogación, la gestación subrogada, y mi respuesta es no, porque es este sistema violento de lo cual hablamos. Se puede tener algunas excepciones específicas, pero hay que cumplir con tantos requisitos que yo creo ninguna persona que comisiona a comprar un niño va a aceptar. Entonces hay que cumplir con tantos requisitos que yo creo que no lo van a aceptar. Incluso que se debe ser controlado por el Estado, se debe evaluar el perfil de las personas que quieren tener un niño a través de la gestación subrogada. Debe informar al niño que fue nacido así. No se debe comprar, sino no se debe dar dinero por esto. La mujer puede cambiar su opinión en cualquier momento, la madre. Y entonces, todos estos elementos, yo creo, por ser un sistema de comodificación, de compra, ustedes van a ver y que no va a ser aceptado por mucho. Así que voy a quedarme aquí. Por supuesto, hay mucho más que se puede decir. Mi única solicitud es que ustedes andan en estos temas con cuidado, miran la evidencia, miran los datos. Hay estudios, hay informes que se han hecho sobre la prostitución y la gestación subrogada. Entonces no se puede tratar como temas privados que se debe quedar en el privado. Bueno, y disculpen que he tomado demasiado tiempo, pero agradezco la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, relatora, por su valiosa intervención sobre la violencia de las mujeres, las niñas y los niños en el contexto internacional. Antes de seguir, queremos agradecer que se hayan incorporado a esta reunión la senadora Meli Romero Celis, Edith López Hernández y Virginia Magaña Fonseca. Bienvenidas. Y bien, por cuestiones de agenda, la senadora presidenta tiene que retirarse, por lo cual vamos a proceder a la toma de la fotografía oficial, por lo cual les pido a nuestro presidium
del frente sean tan amables de ponerse de pie a efecto de llevar a cabo la toma de la imagen. Seguimos las indicaciones de nuestros compañeros fotógrafos. Quienes deseen integrarse pueden pasar, por favor, a la parte del frente. Un aplauso para todas y todos ustedes por su participación en esta reunión. Muchas gracias. Y por supuesto agradecemos la presencia de la senadora presidenta Laura Itzel Castillo Juárez en esta reunión. Muchas gracias. ¿Quieres que pase? Bien, muchas gracias. Continuamos con nuestro programa y acto seguido procederemos a darle el uso de la voz a las senadoras y el senador integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. Adelante, senadora Malú Mitchell, para conceder el uso de la voz. Gracias. Adelante, quienes deseen intervenir, tenemos la posibilidad de, no sé si de intercambiar opiniones para no crear aquí un debate, pero sí para lo que ustedes deseen opinar. Adelante. Gracias, Malú. Pues, bienvenida, Rima Salem. Muy interesante su ponencia, su plática. Es un honor saludarla y de la misma manera pues, saludar mucho a Malú, que es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a todas mis compañeras de la misma comisión y bienvenidas las compañeras del gobierno federal que están aquí. Muchas gracias por todas las enseñanzas, Malú, que me has transmitido. Ojalá hubiera más hombres en estas reuniones. Es muy útil escucharlas. La felicito y le extiendo un sincero reconocimiento por la labor noble e imprescindible que encabeza, porque su trabajo pone luz donde aún hay silencios, acompaña a quienes han vivido violencias y al mismo tiempo impulsa a los países a mejorar sus respuestas con estándares de derechos humanos, con seriedad técnica y con sentido humano. México vive un momento histórico con el liderazgo de la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y con ello un compromiso con los derechos de las mujeres, con la igualdad sustantiva que hemos acompañado aquí en el Senado de la República y con la erradicación de las violencias contra mujeres, contra niñas, niños y adolescentes, y desde el Senado tenemos la obligación de traducir esa convicción en resultados, con leyes eficaces, instituciones que respondan y políticas que prevengan, atiendan, sancionen y reparen. Para que ese esfuerzo sea real, debe… Solo está disponible cuando está en una llamada que incluye Webex Assistant. Gracias por la información. Para que ese esfuerzo sea real, debe sostenerse en evidencia. Por eso es pertinente referir el informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911,
publicado en enero del 2026 por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es posible hablar de avances medibles al comparar 2024 con 2025. En la serie histórica de víctimas mujeres de feminicidio se aprecia una reducción aproximada del 15% en el total anual. Y en la serie de víctimas mujeres de homicidio doloso, una disminución cercana al 19%, lo que refleja que las acciones coordinadas pueden traducirse en resultados y deben profundizarse las tareas de seguridad para su erradicación. Como originario de Ciudad Juárez y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, refrendo la importancia de una medida territorial y fronteriza. El informe muestra que una parte de los delitos se concentra en un número acotado de municipios y entre ellos aparece Juárez, lo que nos convoca a focalizar prevención, atención y coordinación institucional donde más se necesita, con capacidades locales, rutas de protección y acceso efectivo a la justicia. En la frontera norte, además, estos esfuerzos deben dialogar con dinámicas específicas como la movilidad humana, la vida urbana acelerada y los contextos de riesgo para que la política pública llegue a tiempo y con enfoque de derechos e igualdad para todas las personas. Señora relatora, gracias por acompañarnos, reciba nuestro reconocimiento y nuestra disposición para trabajar de manera conjunta, con seriedad y con apertura, para que cada avance se consolide y para que el derecho de las mujeres y de la niñez y adolescencia a vivir libres de violencias sea una realidad cotidiana en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, senador. Agradecemos la intervención del senador Juan Carlos Loera y le damos la palabra a la senadora Amalia García. Adelante. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero hacer un gran y enorme reconocimiento a la Organización de las Naciones Unidas, porque vivimos tiempos aciagos, hay que decirlo de esa manera. Y la Organización de las Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental en los 80 años de su existencia, en la creación de en la creación de convenciones que garantizan derechos y en la defensa de valores. Los derechos humanos han sido una de las cuestiones sustanciales en la vida de la Organización de las Naciones Unidas. Y por eso me parece que esta visita, recibida con mucho entusiasmo en nuestro país, esta visita académica, pero a fin de cuentas sobre derechos de las mujeres y las niñas, es muy importante en un momento en el cual hay retrocesos gravísimos. Solamente para señalar América Latina, valdría la pena decir que nos preocupa que en países en donde había un avance sustancial como Argentina, han desaparecido el Ministerio de la Mujer. En Brasil, temporalmente, durante el gobierno de Bolsonaro, se desapareció el Ministerio de la Mujer, en Ecuador actualmente y en Panamá. Es decir, vemos un retroceso en el planeta. Y por eso el hecho de que en México, de manera persistente, consistente, a lo largo de ¿cuántos años, Pati? Por lo menos Betty, Pilar, por lo menos 40 años de esfuerzo colectivo. La senadora Malú Micher ha participado activamente también en esto. Se hayan generado transformaciones en el andamiaje jurídico, es muy importante, y que además se sostenga esa visión en medio de retos, de dificultades, de resistencias muy fuertes. Sobre todo yo diría que la resistencia principal está en la cultura predominante. Tenemos una cultura predominante porque incluso cuando se ha legislado con negro sobre blanco, con el concepto de feminicidio, esto sigue sucediendo. Y la mayor parte de las mujeres víctimas de feminicidio pierden la vida a manos de alguien cercano a ellas, el esposo, el marido, el compañero, etcétera. Es decir, la cultura predominante sigue siendo una cultura en donde tenemos un reto gigantesco
que abordar en nuestro país. Avanzamos en lo jurídico, pero no avanzamos sustancialmente en la vida cotidiana. Cuando aquí se mencionaba, por ejemplo, el avance en homologar abuso sexual, que es una demanda que tenemos más de 40 años planteando, es porque sigue sucediendo. El abuso sexual sigue existiendo, porque la cultura patriarcal sigue presente, sigue estando presente, lastimando las vidas de las mujeres y de las niñas. Enfrentarlo es muy grande. Y por eso el reto de que funcione cada una de lo que hemos avanzado negro sobre blanco es una de nuestras tareas, y la vigilancia, que funcionen las alertas de género, como se decía, que la 3 de 3 se haga efectiva y que se genere los mecanismos para que efectivamente ningún agresor llegue a ser candidato ni llegue a un espacio de poder público. Son retos que tenemos, es decir, hay avances, pero todavía falta mucho por hacer. Creo incluso que en cuestiones como lo que mencionó la senadora presidenta de la Comisión de Igualdad, que en cuestiones en las que hemos avanzado, falta que se concreten. Me refiero al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social para trabajadoras asalariadas del hogar, que ya ha sido aprobado por este Senado de la República, ya existe el mecanismo, y sin embargo, a pesar de que hay más de 2,5 millones de trabajadoras asalariadas del hogar, solamente tienen su registro ante el Seguro Social como 20,000. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas empleadoras siguen sin cumplir con esto, a pesar de que tenemos la ley, a pesar de que tenemos el mecanismo. Y yo diría que en mi apreciación, que subrayo, coincide con lo que aquí se ha dicho, es que se requiere que los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación y el anexo 13, y es parte de lo que hemos comentado en el Senado y también en la Comisión de Igualdad, aunque no es facultad del Senado de la República aprobar el presupuesto, sino de la Cámara de Diputados, que efectivamente debe garantizarse que se focalicen los recursos hacia las mujeres y las niñas para que haya más efectividad. Yo no ahondo mucho más, pero en el caso de la utilización de la palabra personas, hay un debate y sin embargo hemos insistido, y creo que hay un consenso aquí en el Senado de la República y en la propia Comisión, en que nos importa que las mujeres que durante milenios fuimos invisibilizadas, no seamos nuevamente invisibilizadas. Y tal vez por eso, incluso quienes podamos tener debate y posiciones políticas partidarias distintas a las del partido en el gobierno, pues nos gusta que la presidenta diga presidenta con A, porque queremos que se visibilice, que se diga hombres y mujeres y que no sigamos siendo las invisibles de la historia de la humanidad, sino que sea efectivamente con A. Y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores decía Cámara de Senadoras y de Senadores, es decir, hay que insistir, insistir, insistir. La senadora Malú Micher dice las insistencialistas, pues insistir, 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 insistir. Me parece que en el caso del cumplimiento tiene usted toda la razón y coincidimos en que no basta la ley, sino que hay que formar a los jueces, a las juezas y a quienes están encargadas y encargados de aplicar la ley para que tengan una formación en perspectiva de género. Si no, tendremos una legislación con grandes avances, pero no será efectiva a la hora de aplicarla. Y yo diría que sobre la gestación subrogada, que es un gran debate, efectivamente está el debate, es una preocupación, y de las 32 entidades federativas que tiene el país, es en 2 en donde está legalizado. De 32 es Tabasco y Sinaloa, y el debate está. Yo coincido plenamente, 1000%, el debate está, pero lo digo, las mujeres, nuestros cuerpos no son fábricas, no son contenedores, y los
niños y niñas no pueden ser ni deben ser concebidos como una mercancía que se compra y que se vende, de ninguna manera. Esa es mi posición y muchas y muchos coincidimos en eso, y hay otras visiones que están presentes, pero no pueden mercantilizarse ni las mujeres ser concebidas nuestros cuerpos como contenedores. Somos personas, somos seres humanos, somos mujeres, hay niñas y niños. Y luego, en el caso de la prostitución, lo que a mí más me preocupa es la prostitución infantil. La prostitución infantil, que es uno de los asuntos más graves. México ocupa el segundo lugar en el mundo en prostitución infantil, y en el Senado de la República aprobamos un punto de acuerdo, no recuerdo cuándo, pero ya hace varios meses antes de terminar el año, para que especialmente frente al Mundial de fútbol, porque es sobre todo en eventos artísticos o de turismo en donde se promueve la prostitución infantil, las autoridades tomen medidas para prevenir que ningún hotel admita que haya huéspedes que vayan con personas menores de edad si antes no se garantiza la certificación de que son familiares, de que no están formando parte de esta cadena de prostitución. Y también en el punto de acuerdo que se votó se planteó que las líneas aéreas tienen que tomar medidas, porque además ya hay, se decía, yo no he entrado en esto, pero preocupa, difusión señalando que el Mundial, tanto en Canadá como en Estados Unidos como en México, pues pudieran ser espacios para la prostitución infantil. Y entonces tomar medidas resulta sustancial. Lo planteamos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su comparecencia aquí en el Senado de la República, este tema específicamente, y creemos que es fundamental no soltarlo, porque es algo que nos preocupa, que además sabemos que es una epidemia que lesiona a todas y todos en el mundo. Bueno, ahí está todo el debate, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes en Europa, sobre el caso Epstein, que prostituían a niñas, a jovencitas menores. Y entonces lo que usted ha planteado son cuestiones de alta preocupación, y estoy segura que todas lo tomamos con la mayor seriedad. Lo que usted ha señalado forma parte de nuestro análisis y de nuestras decisiones, y nos importa los derechos de las mujeres y de las niñas, y nos importa que sean derechos efectivos, que se cumpla con esos derechos. Y sabemos, reitero, que el avance en la transformación del andamiaje jurídico no es suficiente, y que el hecho de que hayamos logrado paridad en materia de representación política en espacios de poder público no es suficiente, porque podemos haberlos alcanzado, pero sigue habiendo violencia política contra las mujeres, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo abuso sexual, bueno, matrimonios infantiles. A pesar de que está la ley, a pesar de que avanzamos en eso, es un reto lograr que se garanticen la protección de las niñas para que no sean víctimas de matrimonios infantiles. Entonces, yo nuevamente reitero nuestra felicitación por su presencia, sobre todo porque la Organización de Naciones Unidas se mantenga activa en este momento crítico en el que se están destrozando instituciones internacionales que nos dieron una base para la defensa de valores y de derechos. Muchas gracias. Adelante, senadora Meli Romero. Muchas gracias, presidenta. Buen día, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, relatora, por estar aquí. Coincido con que su presencia es muy valiosa para nosotros, para nosotras en el Senado de la República, y yo quiero reconocerle todo su trabajo porque estoy segura que ayuda a sensibilizar a los países, a las naciones, a entender estos fenómenos, estas realidades que estamos viviendo para que podamos actuar conforme a nuestras responsabilidades en consecuencia.
todo lo que nos ha compartido el día de hoy me parece que es muy relevante y sé que es un análisis del mundo, pero para México, por supuesto que nos toma especial importancia, muy relevante. Coincido con que México, ya lo relataba nuestra presidenta, México ha avanzado mucho en materia de igualdad, en protección de derechos de las mujeres, en buscar que se les garanticen estos derechos a las mujeres independientemente de su condición, de su origen. Sí hemos avanzado mucho en la legislación, pero sí tenemos muchos retos todavía para que se puedan volver realidad, para que podamos instrumentar. Y creo que también en México nos está pasando esto que comentaba, que desafortunadamente sí se han recortado presupuestos, algunas instituciones, algunas estructuras gubernamentales que se habían establecido, hoy se están echando para atrás y eso está generando consecuencias. Claro, hay planteamientos nuevos, pero en lo que muchos de estos planteamientos nuevos llegan a cumplir su propósito, me parece que tenemos pues mucho que atender todavía y lo hemos platicado en la comisión. Entonces, creo que sí es relevante su mensaje en este momento y creo que en el Senado debemos de comentarlo. Entonces, sí hay avances, pero también, insisto, hay muchos retos todavía. Respecto a los dos temas que comenta, yo creo que son sumamente importantes, específicamente en torno a la gestación subrogada. Yo quiero enfatizar mucho porque me tocó trabajarlo aquí en el Senado hace creo que más de 10 años ya, y desde entonces veíamos la problemática creciente y marcada que había en nuestro país, porque se estaba prohibiendo en otros países y en México estos dos estados abrieron la puerta para que México se convirtiera en un paraíso en materia de maternidad subrogada. Y no solamente es que se comenzaron a instalar agencias de promoción de la posibilidad de tener bebés, sino que se empezaron a vender paquetes, ¿verdad?, vacacionales vinculados a la posibilidad de tener tu bebé. Entonces, ¿a qué grado se está comerciando con los cuerpos y con los bebés y con todo lo que implica pues gestar a un bebé? Entonces, sí es una situación grave y obviamente también nos metimos mucho a revisar esto que pasaba de trata de mujeres, especialmente las más vulnerables, las de comunidades rurales, indígenas, de condición de pobreza, son las que más caían víctimas de estas ofertas de 100,000, 200,000 pesos y a la hora de la hora les dan 5, 10,000 nada más, las encierran en cuartos y viven unas condiciones de precariedad, de condiciones inhumanas que afectan su salud y más. Entonces, sí es un tema grave, sí tenemos que entender y reconocer que México desafortunadamente ha sido uno de los países en donde esto se está dando en mayor medida y yo plantearía, presidenta y compañera senadora, senador también, que sí le entremos nuevamente a la discusión del tema. Todavía no se ha aprobado legislación expresamente al respecto. Yo diría que le entremos al menos por prohibir la explotación de las mujeres con fines reproductivos, que es al consenso que llegamos hace más de 10 años, pero que entiendo todavía no pasa esa legislación ni siquiera. Entonces, al menos a prohibir la explotación, como bien decías, relatora, a entender que las mujeres son víctimas y que los culpables son quienes están fomentando estas prácticas de explotación y de comercialización. Si le entramos en ese sentido, yo estoy convencida de que sí podemos avanzar mucho en castigar a los que están cometiendo atrocidades en torno a este tema, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la reflexión en este momento y yo preguntaría si estos seguramente serán temas en la próxima reunión de la Comisión Jurídica para la Mujer, si serán estos temas y si estos o algunos otros más, que creo que sí va a ser muy importante que también desde la ONU nos guíen en la discusión que debemos de tener los países para que entonces podamos definir no solamente pues posturas, sino legislación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estas reflexiones y otra vez por el espacio. Si me permiten, olvidé un punto muy importante que va en el tema de la gobernanza. Pese que México claramente ha adoptado muchos avances en tema de la participación política de la mujer, garantizar este derecho, también una muy buena práctica de asegurarse que un hombre que quiere entrar en la política
no puede tener antecedentes, ¿no?, de violencia. Esto creo que hay que socializarlo en el mundo como buena práctica, pero también veo que hay una exclusión creciente, si me permiten decir, y ahora hablo también globalmente, de las voces de mujeres, de organizaciones de mujeres, de sociedad civil, de defensoras de mujeres, que pueden tener opiniones que no son al gusto de, ¿no?, de un gobierno o de un ministerio, y que, por ejemplo, quieren avanzar protecciones sobre temas que no son de acuerdo con la política general del país. Pero resulta entonces en excluir estas mujeres que otra vez no estamos yendo hacia el tema de la equidad sustantiva. Y agrego a este punto también el tema de las cuotas, ¿no?, en la participación política, porque tener cuotas en los partidos políticos designados a mujeres significa que deben ser restringidas a mujeres. Porque esto, tener la cuota es una de estas medidas especiales que también pidió la CEDAW, ¿no?, y que México es parte de ella, para llegar a este, ¿no?, equidad y entonces, la última cosa es que por el tema de la gestación subrogada, sí se va a conversar en la CSW, ¿no?, la Comisión en Nueva York, y de hecho hay unos países que quieren, como he recomendado en mi informe, y estoy feliz por esto, quieren establecer una plataforma intergubernamental para llegar a un diálogo internacional sobre el tema de la subrogación, ¿cómo se llama? Subrogada. Maternidad subrogada. Tengo problemas con sí, bueno. Entonces está liderada, por el momento habrá un side event, ¿no?, liderado por Chile y por Italia, y se va a sumar, creo, también a Paraguay. Y podemos estar, ¿no?, con opiniones distintas sobre el tema, pero es muy importante, como dije en la Cámara, que se trata con la misma urgencia como tratamos fenómenos globales de derechos humanos, sea la esclavitud, sea la trata y tráfico, sea, ¿no?, la explotación sexual de niños, y no dejarlo en el ámbito privado. Entonces espero que México también se pueda sumar a estos esfuerzos para intercambiar, para saber, ¿no?, la conexión. Usted acaba de decir, hay mucho turismo que viene para comprar. Entonces, ¿no?, entender estos enlaces, estas relaciones, causas, consecuencias y cosas así. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a Rim Al-Salem su visita. Evidentemente, los temas que ha puesto sobre la mesa son temas que tenemos que reflexionar, tenemos que debatir. Ya se ha hecho, es un tema que estamos desde hace muchos años abordando, no es una novedad para nosotras. Evidentemente traemos una agenda en la que vamos a ir avanzando para incorporar todos estos temas. Como bien lo mencionó hace rato la senadora Amalia, traemos todo un tema en relación al uso del tiempo, traemos un tema, el tema de cuidados, traemos un tema en la no normalización y tampoco la criminalización, porque no es eso lo que queremos, sino que lo que queremos es regular los temas, avanzar en una legislación que escuche todas las voces. En este país, si algo ha hecho la Secretaría de las Mujeres, es la primera vez que tenemos una Secretaría de las Mujeres, y lo puedo decir también por los institutos anteriores, es que se escuchen todas las voces. No estamos discriminando, no creo que nosotros entremos en este esquema de que nada más se escucha a unas ONGs. En ese esquema yo preferiría no meter a México, sino incluso en las delegaciones oficiales del Gobierno de México van grupos de derecha
Se lo digo porque yo he asistido a todas las reuniones en Nueva York y asisten representantes de todos los grupos. Y creo que tenemos que ir avanzando en eso y no centrarnos únicamente. Pero evidentemente, pues como gobierno progresista, como gobierno feminista, pues tenemos también una agenda que tenemos que ir impulsando. Quiero hacer dos observaciones. En México, al menos no es nada más de México, nosotras no le llamamos equidad, nosotras le llamamos igualdad, pero es equity. En inglés también es equity. Sí, equality con igualdad. Sí, y nos interesa mucho nada más hacer esto. Y otra cosa, ya no tenemos cuotas, ya no hay cuota, es igualdad, es 50-50. 50 de hombres y 50 de mujeres, ya no hay cuota. 70-30, 60-40, que fue la que tuvimos, ya no existe. En todo es mitad mujer y mitad. Y viera qué trabajo nos costó el 70-30 y luego el 60-40, pero gracias a una resolución que emitió la Corte, ya podemos hablar, y gracias a esa resolución, la 12624, que todas ellas lucharon y luchamos por la resolución, se impulsó muchísimas mujeres, pero ya la paridad es igualdad, ya no hay cuota. Y aunque en algunos lugares lo quieren considerar como un premio, como una consolación. No es un premio. Claro que no. Sí. Eso es otra cosa. Sí. En el tema de la interseccionalidad y el tema de todos estos temas de que entren, pero las mujeres, si son indígenas, si son de la comunidad LGBTIQ, si son afromexicanas, si son migrantes, si son jóvenes, entran evidentemente en tema de igualdad. Entonces, eso sí, vamos a tener una reforma muy interesante y por supuesto nosotros nos vamos a meter y vamos a tratar de impulsar de que los acuerdos que sacó el INE se transformen en ley. Vamos a tratar de hacer eso porque hay unos temas ahí que vamos a ir avanzando. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que va a pasar. Sé que el tema de la CSW es la justicia para las mujeres y esperemos poder estar allá. Seguramente algunas de mis compañeras asistirán. Tenemos también el aniversario número 100 del nacimiento de Minerva Mirabal y va a haber un evento de Estado en República Dominicana al que asistiremos. Y usted sabe que las hermanas Mirabal son para nosotras y para todo el mundo una clave fundamental para el avance del derecho a una vida libre de violencias. Yo, en lo personal, le agradezco muchísimo su punto de vista. Por supuesto que tomamos nota de todo lo que nos hizo favor de compartir. Leeremos estos estudios que usted nos hace favor también de elaborar. Y le agradecemos mucho su visita. Y gracias, Pati, gracias a todas las compañeras y compañeros que están aquí. Agradezco la presencia de nuestros senadores y senadoras. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.